Bagajovu aquaibotewipe Rohesa ipimba ene pora bambora y jumembe Sepu arore añando y cri allá donde ipipe Romomorami Bae sarupipa Ay sante yuku Maron de llave, Jeremy Brasipe, hoy mene y pora. Ay maranga tu bandereco y bote pecuñata y ni. Nahi ay pan de besereta me empecé a nerajaba. Nerembe crei por ahí juicuagui se voy gumi. Evare allá ponte de pura ya ne bañe. Naimo aingo y me ambueñe me embosbe Ay pepe a jepe serendia yuhei esa pulsatime Haro pura hei donde me arropoñai por ahí jupabe Seresa y guawi Romoñeja penderejea maevo ange pujare Y ano añua como kunuko se llevani Toveto y qua Magma ojesaba Se ve apave Naimo ay kose kuya heipu Brasil y cova Pevareji ande vearopo ya y señe y bopi Seco aveía buesa y teja poroja y juba Ande venguara señe ambute guipeina vai bopi Erate pecua eirete he paja eva Vaga potirorican y mi banderesa yayay Areñe montere acuapoti criyui pareiva Reyo yaja marón de llave Cuña para Son las 10 de la mañana con 4 minutos. Muy buen día para todos. Por lo menos para nosotros, un horario inusual. Pero el reencontrarnos en este horario de nuestra radio revista es un privilegio. El suplantar, el reemplazar, el estar compartiendo el horario del querido Javier Yui, quien también está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Como diríamos en la jerga aquí de la radio, cargando baterías para que se reencuentre con su audiencia con toda la energía de lo que va a corresponder el resto del año. Muy bienvenidos a todos. Está Antonio Maluje con nosotros en esta mañana, está Mercedes Pizurno, Miguel Zoloaga, y comenzamos con Marquito de Brix. Ángel Pujale puede ser de nuevo, mi querido Maluje. Quiero contarles antes de presentar a nuestros invitados ¿por qué esta introducción? Hace 5 años, año 2018, nuestro sucesor en el horario era don Rigoberto Gauto. Hablaba de agricultura, guiaba a los agricultores en general, cómo cultivar, cómo cosechar, cómo regar, en fin.
Y él siempre llegaba aquí a la radio a las 4:30 de la mañana aproximadamente y se sentaba y compartíamos los últimos minutos, los 30 últimos minutos de Voces del Paraguay en la madrugada de aquellos días sábados. Y me decía él siempre, o salía con alguna pregunta, alguna inquietud que tenía, y me dijo un día: ¿quién te parece es el mejor escritor en idioma guaraní? Y cuando estaba por responderle, me dijo: pero vamos a sacar a dos, a tu compueblano don Félix Fernández, itagüeño, y a Emiliano R. Fernández. Entonces se me ocurrió, porque Marquito de Brix fue nuestro compañero de tareas aquí en la radio, en la antigua Cardinal, traer esta poesía de Aparicio de los Ríos con melodía de Miguel. Entonces, Angué Pujare. Y porque Marquito de Brix, decíamos antes de ingresar al aire, tiene una interpretación tan dulce, tan singular de nuestro idioma. Cantaba él en castellano, en español y en guaraní tan maravillosamente, que esta es la versión que queremos traer para ustedes, para el soporte musical de nuestra mañana. ¿Cómo está mi querida Luna Grance? Muy buen día. Muy buen día, Baixapá, Tañe Puinumila, Guaraní, la saludo mi. Y por interés, Ahuille la Penemandu Ahuere, la Dombora y Jure, la Pura y Jamá, Mamá Ojenduas en la Co Radio Revista. Bueno, Robert Dávalos, buen día. Buenos días, Matecopa, don Miguel Osuaga. Matecopa y nada, don Robert, Él es norteño de nacimiento. Soy norteño de nacimiento, sí. Criado en Capiata. ¿Ya? Sí, señor. David Galeano, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, buen día. Paisa va Miguel Betemaite, hijo de Beba, vamos pura jeva, ya pues, Moraijú, pa, vayan en el Moraijú, dúo Moraijú, aquí en la mañana de esta nuestra revista que vamos a transitar hasta el mediodía. Bueno, entonces, hoy el ADN, el guaraní en el ADN del paraguayo Mboejara. Vamos a hablar de lo que representa para el paraguayo el guaraní, pero no lo que generalmente solemos escuchar en las grandes conferencias o grandes encuentros. ¿Qué es el guaraní para el paraguayo? Dentro de un rato vamos a escuchar entonces esto que comentábamos como anécdota de aquella pregunta que nos hacía don Rigoberto Gauto para ir a la música en vivo después. ¿Quién te parece, me decía él, escribió la mejor poesía? Hay muchísimos, ¿verdad? Pero ahí sobre la marcha tuvo que responder y me decía él: pero vamos a sacar dos, a don Félix Fernández, mi compueblano itagüeño, y a Emiliano R. Fernández, ya por lógica, ¿verdad? Sí. Entonces, Aparicio de los Ríos y Miguel G. Riveros cantando aquí Marquito de Brix, Angué Pujare. Pujare, vagajovu, aquai votevupe, rohesa y pumba ene pona bambora y jumembu, se pu aroru, añando y cri, allá bonde y pupe, romomorami, baisarupipa, ay sante yuku. Maron de llave, Jeremy Brasipe, hoy mene y pona. Ay maranga tu bandereco y bote pecuñata y ni. Nahi ay pan de besere tamen buse arera. Neren bekri, por ahí jui, cuagui se voy gui. Evare allá ponte ve pura ya ne bañe. Naimo aingo y me ambueñe me embosbe. Ay pepe a pepe seré pia yuhei esa pusatime. Haro pura hei donde vero pollai por ahí jupave.
para pende pucabu seresa iguawi Romoñeja penderejea maevo ange pujare Ya no añua como kunuko se givani Dove toi qua Magma ojesaba se ve apave Naimo aiko se kuya heipu Niembrasu puikova Pevareji ande vearopo ya enseñe y botu Seco aveia buesa y teja poro jaijuba Ande venguara señe ambute guipeina vai botu Erate pekua eirete he paha eva Vaga potiro ricangi mi banderesa yayay Areñe montere aqua poti Riyui pareiva Reyo yaha marón de llave Cuña Son las 10 de la mañana con 12 minutos, 27 grados la temperatura en Capital. Estamos en nuestra emisión especial de Radio Revista y las personas también están colaborando. Dicen, no te olvides de las poesías en guaraní de Carlos Federico Avente, Ñemití, por ejemplo. Bueno, nuestro tema del día de hoy, el guaraní en el ADN del paraguayo. ¿Qué representa para el paraguayo el guaraní? Y en realidad es todo, es nuestra esencia. A ver, ñandere comenzá. Y Catuña de Yaguerumo es de Yejena la... Yaguerú, vea, en Maite bien. Es ahí, y Catuña con agua, mi taicuera, con agua. Oye, o mi eso, sin embargo, yo creo que es parte esencial de nuestro ser. En todos los momentos de la historia, ya sea, obviamente en la colonia, en el tiempo de la independencia, hablar de Francia, hablar del propio Francisco Solano López, es hablar de guaraní, hablar del guaraní en la guerra contra la Triple Alianza. Si ya Mitre en su momento decía que para eliminar al Paraguay habría que eliminar primero al guaraní, y después de la posguerra, por más que se llevaron adelante una serie de medidas tan drásticas, ya guarango, es una cuestión todavía, ella que dice era pichar, sencillo, dice, es enduja y cató pau pebe. Pero distintos eran los castigos, el arrodillarse por hablar guaraní, el recibir el famoso yurupete, de ahí la toba petén, de yurubin de nupá, lleva, de pete, de yurupete, a perviñañe es haber guaraní. Y después, por ejemplo, mucha gente recorría el patio de la escuela, prohibido hablar. Sin embargo, con todo ese proceso tan fuerte de negación, pareciera una contradicción. Llega la guerra del Chaco y nuevamente el guaraní, y allá aparece por ejemplo Emiliano y tanta gente que solamente se expresan en guaraní, y de allí otra vez a este tiempo una cantidad de acontecimientos que se han dado y se dan en guaraní. A ver, acuerdo por ahí guaraní, ñajanduan que esté Marco de Brico por ahí guaraní. Es decir, en el canto, tanto en el canto alegre como en el canto nostálgico, a veces triste de una guarania, pero en el ritmo alegre de una polca está el guaraní. Es decir, están todos, están nuestros soapuá, nuestro borí, están los nombres de las ciudades, están los mitos que conocemos, en los platos típicos que decían los ñenga, maravilloso, me invitemos, me guaraní. Entonces, pensar en el Paraguay sin el guaraní no tendría sentido. El Paraguay está ligado profundamente al guaraní, el guaraní está ligado al Paraguay. Bueno, Robert estuvo mucho tiempo por España y él comenzaba a hablar en castellano, y no sé, guaraní, pero ese cato puede ir, Robert, así es, ¿verdad? De norteño concesionero, ¿de allá? Concesionero. Sí, señor. Concesionero, no. ¿Cuánto tiempo estuviste por España, Robert? Casi, digamos, estoy 16 años. 16 años. Sí, aprende. Sí, yo a aprender el castellano, vaya ahí a la guaraní, tú con la allí de lado. Allí van. Siempre, yo toparon la compatriota con la indígena guaraní, te veo en moneta. Y para Luna, proveniente de una familia de artistas, ella sí tiene el ADN no solamente del guaraní, tiene el ADN de la música. Sí. Tina Grance es su mamá. Sí. Así mismo. Está en España también. Un saludo también para ella desde tempranito, ya estaba
diciéndome buena presencia, consejos, ¿verdad? De los padres que siempre hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y si yo mamé, como se dice, es lo que es la música en guaraní. Yo, mis compañeros, eso eran todos rock argentino, Misha la gusta, yo después. Así que tu polka, mitas en dulce. Polka y guaraní, ¿verdad? Y ya luego cuando me fui abriendo más camino al tema de musical, ya boleros y demás, ¿verdad? Pero siempre la polka, antes de la polka guaraní. Sí, sí. Bueno, decíamos entonces, el guaraní en el ADN del paraguayo. Vamos a escuchar una guarania que ellos han traído, dúo Boraiju. No solamente unidos por el canto, ellos son marido y mujer, se conocieron circunstancialmente por esas casualidades o causalidades de la Virgen de Acupé. Así mismo. Entonces, ¿qué tienen ustedes para la apertura musical de esta nuestra mañana? Bueno, vamos a interpretar Shepu Kasumi, Eladio Martínez, si no me equivoco, ahí Sí. con otro músico. Son creadores de esta música y suena así. Shepu Kasumi bebe bakwe shewire hobo Obane angwe kada puhare shekera yopu Rohal huwiai ayepu apuwa shenena anobo Mishinte yepe pandai bebuibei Shemba embrasu Ne añaite winde Ai kubako ai Shai kube asu Yai kumarire Kuyo al hoponame Onyon divete Re sere bebe Sere yarei Shemotene Aiko aiko rei Nabu abivei Upete vive Más que coero hay juasu na remedia ve Nyaimo aboi kuitabu miba ba aiko Ama asu penero gamire hande nereime Corazón asu shembo taroba shembo yahe o Bebe ba kwe shewire hobo shekasumi Rei botabe uiro habi umi Haisha se consola a mí Ta i bebu i mi she yo pu asuba Shemba me asu
la magnífica interpretación en vivo y en directo de Robert Dávalos Luna Grance, de don Cecilio Valiente, Eladio Martínez y el maestro José Asunción Flores, que también fue llevado al disco por Joan Manuel Serrat, y luego una película, Sepuy Kasumi. Así mismo. Así mismo. El guaraní en el ADN paraguayo. Vamos a presentar nuestro premio el día de hoy, mi querido maestro, para que los oyentes, aparte de lo que pueda comentarnos como anécdota acerca de nuestro idioma, decíamos, el 77% puede ser en porcentaje, según la última encuesta permanente de hogares, que habla el guaraní en el Paraguay, maestro. Así mismo, y casi un 40% es monolingüe guaraní metoñé. Y hay casi un 80% de personas que son bilingües, hablan los dos idiomas. Una característica muy importante que hasta hoy un alto porcentaje otra vez en ese segmento de bilingües, primero habló guaraní y después castellano. Siempre a peares de guayna, se añe puya guaraní más pilla ahí con castellano. Me ande peisa y a peisa me meteina. Apeango y mala pendecir y lleve más hindú, allí va. Te va entrando las palabras en guaraní. Y muy malo mitad, o sea, hindú ahí mando ahí na yuse ko abetolombo i. Se te da tu cumbo ve ahí allá. Así veramos. O si no hay botado hice boito cumbo ve que la sella oje y allá va. Y seguramente la gente va a recordar las reprimendas o los retos de mamá en la infancia. Siempre es en guaraní. Siempre. Parece que duele más. Incluso, por ejemplo, la referencia a cuando al momento de jugar y la costumbre de algunos, por ejemplo, de ya empavonarse en la arena, en el suelo, o sea, y que en su ser, en su ser, muy ser, hay cosas que no se pueden traducir literalmente del guaraní al castellano para que tenga ese impacto. Por supuesto, como son idiomas tan distintos, un ejemplo nomás, nosotros tenemos la costumbre de saludar a la siesta, ñande ya en Baixa donde se el castellano vende por buena siesta, ñande ya buen día o buenas tardes, sí, buena siesta de por. ¿Qué tenemos para regalar a la gente que envía alguna anécdota con respecto al guaraní? ¿Cómo no? O el marcante, decía sí, vos. Marcante el primer marcante era muy fuerte en la escuela, por ejemplo. Sí. Bacaresa y baja esa guasuaina. O si no, Beyuro y algún Beyuro Pombero Bota. Oye, esa, Pepe Tenillo Quimia, Yagua y Paquete. Y en la escuela, yo creo que somos muy duros con los compañeritos. A Peña en el día, y en guaraní. Nadie se salva de un marcante en Paraguay. Así nunca. Ellos van a tener marcante. Exactamente. Y el primer marcante generalmente era en guaraní y era en la escuela. Así mismo. Estamos hablando de esto en líneas generales en Bojejara porque decíamos, el interés general prima sobre el particular. Ya la Constitución Nacional dice, y bueno, hablábamos del porcentaje de la gente que habla el guaraní y la importancia. Estamos en época electoral allá. Aquel político que a lo mejor no maneja bien el guaraní le cuesta llegar a la gente. Así mismo. Y es más, se han dado muestras de que muchos de ellos hicieron y están haciendo el intento. Cosa notable porque en tiempos anteriores había casi un enorme temor de hablar en guaraní. Inclusive, en tu experiencia en la radio, y mucha otra gente que está en radio sabe perfectamente que antes la gente llamaba y pedía permiso y que tú venía guaraní. Hoy la gente habla libremente. Ahora es más guaraní. Sí. ¿Qué tenemos para regalar? Tenemos un libro que es Diferencias Gramaticales entre el guaraní y el castellano. Le va a poner justamente así frente a frente lo que son los dos idiomas y dónde se diferencian. Otro que es Yacaberé, 15 casos en Ñamombeú. Pora, Pombero, Plata y... ¿Todo esto autoría, profesor? Sí, rescatado. Estos son rescates que... Sí, la versión guaraní es mía. Y este también es un rescate de chistes. A 170 pucaná, ya. Guaraní me venía y yo paraba en castellano, en voz apoyada. Tenemos esto como premio para la audiencia, Miguel. Bueno, entonces pueden enviar sus mensajes con... puede ser, por ejemplo, con un marcante. Un marcante que ustedes recuerdan de algún compañero, de algún amigo de la escuela o del colegio. O sea, que puede ser también algún nombre que alguien le puso en guaraní a su hijo o a su hija. Sí, porque estamos hablando, y decía yo cuando le convoqué aquí al querido David Galeano,
que generó mucho que hablar el tema de identificaciones por el nombre, ¿sabe? Sí, ¿verdad? así mismo. Entonces, si vamos a plantear esto a la audiencia, a ver qué opina. ¿Algún nombre en guaraní? Por ejemplo, Amambay, Sí. Carlos Ocampo. Yo tengo una hija que se llama Anaín Buruguyá. Anaín Buruguyá. Anaín Buruguyá en Bojera. El presidente de la academia, Carlos Ferreira, tiene una Aramí, la otra Yerutí, Taverapui. Tenemos a niños, uno de ellos se llama Arandú. Hay otros casos muchísimos donde Víctor Pato Brites le puso el nombre de Mainumbiga a su hija. Maino, ¿verdad? Sí. Mainumbiga. Y así, muchos nombres. Hoy día hay muchos nombres. ¿Y tu hija qué te dice cuando te pregunta por qué es su nombre? Y normalmente, dicho sea paso, casi nunca me preguntó, pero siempre le gustó, ¿verdad? Aceptó, ¿verdad? Sí, aceptó, y aparte, la palabra Anaí es una palabra muy dulce y en muchos casos están muchas canciones, ¿verdad? Y lo mismo en Burukuyá, es una hermosa flor. Entonces, yo ponía nomás este caso vinculado un poco a lo que estábamos hablando, porque la gente ya se decía, no, pues, ahí se ve un Bojera Tapesa. Y nosotros no nos damos cuenta y veces que ya en castellano suena bien, pero en origen Pedro es piedra, allá. Y suena bien Pedro, ¿verdad? Pero su origen es piedra. Claro. A mí se aguaña de están. Hoy cuánta gente le pone nombres de novela, ahora están de turca, Bueno, entonces para los oyentes, un marcante, o decía, un nombre en guaraní, por estos 3 libros. Vamos a dar un libro por cada oyente que nos envía aquí una colaboración al 0972-730-730. Está Robert Dávalos, está Luna Grance para la música en vivo, que tienen un número, dicho sea de paso, porque es importante, Inaya, Sí, 0976-653-915. Ellos tienen inclusive equipo de amplificación. Sí, Lore Copaitela. No invite, Ahora va por mi jangua. Eso es lo que... Herramienta de trabajo. divorcio y todo hacemos, dice Robert, a veces en la presentación. Sí, nuestras páginas sociales también, Facebook, Instagram, Duon Boreju. Y me decía ya, hay que pronunciar Boraiju, como corresponde. Sí, así mismo es. Están ya que la escuelita, algunos y caprichosos no se hallan de pronunciar. Moliner decía, Miguel, decía, Anivena en Bojaije. En Boray. Sí, así mismo es. Acá le voy a exigir a los compañeros que están. Al amigo, esto me había obsequiado Basilí Abrite Farín. Sí, acá está la firma. Sí. Y él en su casa me había dicho de que lo tuvieron que convocar porque él hacía la voz de reclutamiento. Sí. Y el 99% de los conscritos hablaban solamente guaraní. Entonces fue convocado él para que los familiares sepan algo y los conscritos también estén donde estén en el cuartel, occidental, oriental, ¿verdad? Y la importancia de nuestro idioma. Así mismo. El guaraní en nuestro ADN. La música, Duon Boraiju. Simbarakami Peina Shemoinu Haeangabei Se llave añando Kosemboreku Hoy kobañemi Nekewipe anga Amosarami ella pesa candela y jujami a nivel pena entre cobiari se quebranta ella cobeta veces camapuna cero mi visita se desape y momora bubanema epaye eucante se ve a mano muy ve y rosa potiva uminerembe Coe Amo mombre ahendoñe ahu oyo wipe mokoi kogoe moetio mane onyombo hoba ishusita taupa akorosine ella fue sacando la jujami a nivel pena de cobiari se quebranta ella cobeta me se capapura cero mi visita se sabe ni momora bubanema epaye eucante se ve a mano muy ve y
sapotiba uminerembe. Y con los aplausos del público virtual, que seguramente a estas horas hay mucha gente viajando, voy a dejar. Está de ruta de Getafe en Ojoa. En duda, Carinal, a veces Carinal más hemos morir. Y esta historia comentada don Silverio Rojas Vargas en alguna madrugada de su juventud había escrito esta poesía Mocoigo, magnífica interpretación del dúo Boraijo. Excelente. Aquí junto a Robert y junto a Luna. 0972-730-730. Aquí otro oyente que dice que Basilio Enrique Fariña fue su profesor. Leo y escribo la grafía antigua. Sí. Maitei, Cepejengüe, Miguel, te escucho de Ciudad del Este, Poyopín, Bareté, de Guanaja, Unita, Pizacuela, mañana en Diez. Víctor Pedroso, bueno, muchas gracias. Otro oyente. Quemeso, muchas gracias por tu mensaje. Buenos días. Quiero aportar, nada más tengo un tío de Hernandarias, ya falleció, se llamaba Melañoy. Creí que era guaraní español, pero tiene que ver con el significado griego de la palabra tinta negra, entonces su nombre deriva de pintura pupú, Caraí Melaño lo llamábamos. Dice, ojalá pueda ganar el disco. A un amigo le decían caballolería, un marcante, Roberto Huespe. Bueno, ojalá pueda ganarme el disco. Por ejemplo, dice Tembi Utira, no tiene traducción en español. No tiene. Maitei, para la hija de un gran músico que vivía en Bélgica, Carlos del Puerto. Bueno, 0972-730-730 por los libros. Ya lo decía, vamos a regalar a las 12 menos cuarto del mediodía. 77% y un poco más. Así que es población bilingüe. Habla guaraní, habla también castellano, pero preferentemente guaraní. No se puede añadir. Llegó Harvey... Hay otra estadística que mencionabas, Boejara, que la población de 5 años o más, el 40% solamente habla guaraní. Y justamente ese es el motivo de nuestro trabajo hace tanto tiempo, procurando que el guaraní sea enseñado en las escuelas. Antes de mi tama y que la escuela veja hendú castellano y cosas oye esa ahí me de yuruyá hasta que en algún momento la profesora se me sacan de de guaraní ya bueno apea la oye Miguel. Muchas criaturas, por ejemplo, han abandonado las escuelas al poco tiempo al no entender las clases en castellano y luego se complicaron más con los libros solamente en castellano, con los exámenes solamente en castellano. Y si se quiere, así como un paisaje que los niños y los profesores mismos que a la mañana temprano salen de la casa, van hablando guaraní a la ida a la escuela. Como en la escuela castellano. O sea, la receso, recreo, oye, llegué guaraní, y que llegué castellano. O sea, la escuela, tú sabes, porque lleguemos la guaraní, cobre allá, la purujanga guaraní. Esa es una realidad que se da en muchos lugares, no solamente allá en la campaña, en el fondo, sino que por acá cerquita nomás. También hay otra variante con respecto a ese tema de la escuela. Desde la implementación de la reforma educativa, hablamos casi perfectamente o entendemos el guaraní, puede escribir y leer, ¿verdad? Es un déficit que tenemos, Boejara. Imposible hacer un trabajo con 2 horitas semanales, que no son horas de reloj, son horas de 40 o 35 minutos. Boejarango y quedo, no hay la lista o vamos a la clase. Entonces, y en la siguiente semana de nuevo, lo que nosotros hace tiempo reclamamos es la famosa equidad. Que se le dé el mismo tiempo al castellano guaraní, el resultado va a ser diferente. Y lo otro, también el ministerio tiene que rever el modelo que está aplicando. Desde 1998 nosotros le estamos reclamando al ministerio que tiene que hacer los ajustes, que tiene que facilitar, no complicar. Y esa no es culpa del docente guaraní. Eso es un programa hecho en el ministerio que requiere urgentemente una revisión, un replanteamiento. No es que el guaraní sea difícil, se está haciendo difícil su enseñanza. Y no porque nosotros querramos, eso se puede facilitar, anda así. El castellano, para darte una idea, tiene casi 100 reglas ortográficas y más de 4.000 excepciones que son reglas ortográficas. El guaraní tiene 4 tiene.
Entonces hay veces la gente dice, pero Nahan y castellano no pasa idea. Si ustedes vieran, yo soy profesor, tomo examen de ingreso en la facultad. Si ustedes vieran los errores ortográficos que hay en castellano, uno se cae, muere y revive 10 veces. Pero en el guaraní, con lo poco que hasta ahora hemos estudiado, tuvimos significativos avances. Y no había gente más, pues ya, veo que estuve. Y año y por una vez, Miguel. Ñanguajeta. A veces hay avión, te ponen hasta bebé, están en televisión. El Papa Juan Pablo II hablaba 9 idiomas. Así como Benedicto. Lata para ganar, ahí la peneñe, que meso, ñati un cigarrillo. Sí, tenía un camarada en el Carlos Fanel, dice, era muy delgado, ñati un cigarrillo. Ñati un cigarrillo. Dueto Moraiju, artistas exclusivos del Festival del País. Sí, claro que sí. Virgilio, sí, está en la sintonía. Un saludo para Virgilio. Sí. Bueno, el guaraní en el ADN del paraguayo, ¿verdad? Decíamos ya el bebé en gestación, ya eso hasta oye, tú imagínate y si debe la guaraní ya oramos la mitad y por áramo en tu pura hey, ya está escuchando la serenata, ya está escuchando el maracapú, arpapú. Completo. Aparte, peje cojao y pe cojaba ya. Ñamo internacional muy tocar jabe. Mi ira cuera mi era paite guaraní me. A mi ira mi era paite guaraní me. Desde hendu bicha que mil llamó mi embajado a coja paite, es hendu mía el hecho de vivir en un hábitat, en un medio que está impregnado de guaraní es extraordinario. El guaraní es la tercera lengua que más nombres aportó a la botánica universal después del griego y el latín. Claro, porque es más guaraní. El tercer idioma. El tercer idioma. Y eso está certificado. Lleva. Pea ñandella de cátano. También vamos a encontrar que el guaraní, por su característica, siempre nominó los lugares por la presencia abundante de algún elemento. De la agua ahí, ya está, ya está ahí, allá la misma cosa de ki. Aquí bendigo pues está ahí bajable, pero sacan de que la palabra que estaba antes era nasal. Si hubiera sido oral, lo hubiera dicho ki, ganamos, pero entonces lo que alguna vez fue que quedó en ki. Lo mismo que hasta ahora ocurre con, que obviamente a lo mejor ya no se va a cambiar, pero importante saber. Nosotros decimos Paraguay, pero el nombre es Paraguay. La gente dejata Paraguay. Después de la música vamos a ir con ese tema, porque justamente lo convocábamos. Vamos a la grabación, Robert, y queremos que nos diga, ¿qué te sugiere una poesía de Félix Fernández de Huicua? No tiene igual. Pepe y Peitema, la mitad cuñama. Vamos a escuchar en la versión de Marquito de Brix. Tiene melodía de flores, Sí. Na 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 época venina, mitad cuña, sembora y juyara. Esa de yurumba y peri de la tepua de roba y que penco a mi licuto va e cueñan de yara. Ay, peco e mi va peta pupu bora y juycua. Arupetu jase to mimpi dero vambete hatorupa petonyo nyanyua nyanemborai tuka era a onyo di bemi
Toyo y te oyo a ver. Doya y qua intera te pecuape u pecaru. Época mina mita cuñá se ara ama. Hogumi se teco y pepo paraba peñas a ti. Dera tu percuape guare uninte hoy ayucaba. Hay pepo a caminte, omo a que se temo coi panambi. Dero va e que peicuame oi kutu, vai cueñan de yara. Hay pico en mi vopitao pupu, bora y ricua. Época venina, mita cuñá, sempara y juyara. Daro pura gente, lloron boy peri, dera de pecua, daro pura gente, lloron boy peri. Dera de pecua. Maravillosa la interpretación, la letra inigualable, el maestro Félix Fernández de la Tipicuá, con música de Flores Mujara. Sublime. Ella ya no queda nada. No queda nada. Por eso que se habla tanto de la expresividad del guaraní. Ya, el castellano pues es un idioma muy seco, muy frío. Y te pongo el ejemplo nomás. Cuando nosotros decimos ven o vení o venga, Pepe en el castellano, o en guaraní decís eyu, y después puedes decir eyuna, como por favor un rogativo. Sí, o después eyumi. Y después de eyumi puede ser eyuque, que es la orden ineludible. Y podés juntar dos y decir eyumina, y podés juntar los tres y decir eyumiquena. Y después podés otra vez agregarle algo más y decirle eyumiquena y catuno, le dice. Habla por favor, si podés otra vez, Ari. Eso no tiene castellano. Esa es la expresividad. Y lo mismo hace rato cuando hablamos lo de Mbora y Jupamé, que espectacular en la letra de Aparicio. Dice, el paé es el grado, nosotros llamamos el grado excelso, eso es lo máximo. El castellano tiene hasta el muy y hasta el ísimo, que es para nosotros en guaraní ité. Y pona ité ya es muy lindo o lindísimo. Pepe es castellano. Y el guaraní después va a tener ipona itereí, ipona itereí rasá, ¿verdad? Y el pona paé, que es lo máximo, ya doble coima. Y para los dos extremos, como decía, para la reprimenda, para el reto, como también para la conquista. Claro. El guaraní es inigualable. Es inigualable. Son como que tienen los dos polos. Para todo tiene. Angauda, hija, aceitela ya otra ina y de tu bendecina ya. Oye, motano, de más calcula pitema para ver chandena. Allá y por ahí sin upaba y pamba allá que antes que claro, que será agredido verbalmente en guaraní más todavía. Y decíamos, el castellano es para el paraguayo seguramente el idioma formal y el guaraní seguramente es el idioma de confianza cuando ñandego teja si veo y en castellano y cuando encontramos una persona que tenemos ya cierta confianza el guaraní allá y a veces ya harimos ese. Y fíjate que en el castellano muchas veces pues se creó a lo largo de la historia todo un proceso de negación del guaraní. Al punto que nosotros le podemos preguntar a mucha gente, a mí a Pepe Hendú, ¿qué idioma habla castellano? Yo para mí, se habla guaraní y vos haces terei. A profesor Grande, y mentira, porque el castellano que hablamos tampoco está bien hablado. El castellano que hablamos, pero yo para. Cuando nosotros decimos vení, na, esa terminación, na guaraní, a veces yo para. Decirle que en guaraní. Yo ni no sabía lo de la gente, ¿verdad? Yo iba luego. Sí. Yo también hice la otra. El castellano, oye, es ahí agua azul el castellano. Va a decir la guaraní, me después a minita. Nosotros podemos hablar, aunque sea todo atravesado, pero no dejar de hablar es lo importante. Hablemos y hagamos el esfuerzo de ir corrigiéndonos.
Pero lo importante pasa por este proceso. Imagínate, y no es para halagarte, Miguel, y acá a nuestros amigos de Boraijú, pero imagínate en un horario como este, tanta gente escuchándonos y hablando nosotros de guaraní. Impensable. 40 años atrás era prohibido, 100 años atrás era la misma cosa. Sí, venimos de un tiempo de muchas negaciones y hoy nos encontramos en un tiempo nuevo. Y ahora sería un despropósito no hablar de guaraní. Por supuesto. La ilechao, allá. Sí. Porque después uno quiere hablar ya es tarde. Es cierto. Y tiene que comenzar de cero. Lo que estábamos hablando de la gente que quiere conquistar, entre comillas, el voto de la ciudadanía, tiene que hablar del guaraní, porque en la masa está la cantidad. Sí. Y esa cantidad significa votos. Así y mismo. ese voto significa poder. Así mismo. Significa autoridad. Apenas yupió la cara de botar, manda igual, hay más guaraní perire. La yupia más por guaraní apenas botar. ¿Por qué Paraguay? Paraguay es la palabra y viene, hay varias acepciones, pero una de las más aceptadas hoy es que para es mar. Y bueno, hoy se sabe que el Chaco, no solamente el Chaco paraguayo, argentino y boliviano, fue antiguamente un mar. Se han encontrado fósiles marinos, el agua salada, que es agua de mar. Eso está reconocido. Sería por eso que el terreno plano ahí... También, era lo que se dice que hubo un cataclismo. Tener la cataclismo. Con millones y millones de años antes. Sí. Y lo que no se sabe es si la región occidental subió o bajó, una a las dos, pero quedó ese es el río Paraguay. Entonces se dice que hubo la desaparición del agua para Guá, el río del mar que desapareció, ¿verdad? Y entonces se cree inclusive que lo que restó, lo que quedó de aquel mar, es el famoso Pantanal, ¿verdad? Pero que toda esta zona fue alguna vez... La planicie que conocemos, la parte del Chaco, quedó como una palangana. Así mismo. Porque en la última inundación de hace 10 o 15 años atrás, eso se inundó totalmente. Tal cual. E inclusive por allí también siempre hubo una discusión a la famosa... de referencia al significado de agua que viene del mar, porque tendríamos que demostrar que el río Paraguay corre al revés, ¿verdad? Que viene del mar y va al Pantanal, y al revés, pues va allá. Por eso lo más aceptado hoy es Paraguay, que es agua o río del mar que desapareció. O sea, ese es el nombre de nuestro país. Paraguay, es mar, Pará es mar. Sí. Guá es desaparecer y es río o agua, ¿verdad? Río del mar que desaparece. Lo mismo ocurre con Uruguay, que decimos Uruguay, es Uruguay. El Uruguay es un caracol, era blando, y hay una variedad de caracol. Por eso yo te decía hace rato que los nombres, por ejemplo, del río siempre están asociados a algún pez abundante, o algún animal o especie de... Por ejemplo, decía caraí, el acará es el nombre de un pez. Peandas y la caraño, pea vegetabea, o decir pirapeí, o decir yatitaí, yatitajetajave, o bien ya bebirí, decimos, oye, eso fue ya bebí en la manta raya, o el famoso surubí. Y en otras zonas, por ejemplo, si no son peces, el butuí estaban los lichitos de yo pieza. O puede ser, por ejemplo, capiibá, la R es una especie de puzó. El Capiibá, hay que leer eso, el río, el arroyo de los Capiibá, de los carpinchos. Entonces, el guaraní siempre tuvo esa característica de la flora y la fauna. Claro, en tierra firme vos vas a descubrir siempre por la terminación. Si la palabra termina en ti o en di, una de dos, o es planta o es algo mineral. Y si es que termina en cuá, siempre es animal. Porque nos decimos, pues, yaguaretetí, decimos yaguaretecuá, yaguazucuá, bopicuá, cambacuá. Cuá no es solamente agujero, cuá quiere decir lugar donde abunda algo. Teí cuá, a ver, voy a añadir la teví cuá. Teí es gente, cuá lugar donde abunda, y ri o i es río, a cuya vera abunda una población, hay una población. Que con el tiempo se fue modificando. Claro. Y sufriendo variaciones. Y eso pasó con muchas palabras. No hace mucho, en un medio también se planteó la cuestión y nosotros le explicamos, no es tacuarí, es tacuarí. Tacuarí, ¿verdad? Y mucha gente dice tacuarí, pero es importante saber de dónde viene. Tacuarí, tacuá la tacuara. La lleva. A peaña de Yerujú, tacuaranía, muy teba, tebie, Uruguay, pebe. Tacuarembó es una ciudad famosa en Uruguay, y esa es una ciudad que tiene nombre guaraní. O uno dice, por ejemplo, Guayaná, es Guayana hoy. Es lo opuesto a Guayaquí. Guayana, Aná de Anaí, por ejemplo. Aná es pariente, Ñanderejeguá, Ñanepeje. Y qui es el extraño, vaya de la oñeboquí,
iban de Rogaguá. Sí, Y Catupe y familia. Cusilan de Aná. Pero cuando aquí. Y los abaguaraní, los país, así llamaban a los H, porque los H son más bajos, tienen ojos más estirados, la piel más amarilla. Entonces siempre le decían Guayaquí, que no eran hermanos de ellos. Los H son H entre ellos, Sí. pero el nombre que de afuera se les puso, ellos era Guayaquí, porque no, los demás no le consideraban Parte de la comunidad. de la comunidad. Bueno, 10 de la mañana con 51 minutos por los libros que estamos promocionando en materia de obsequio el día de hoy. Al 0972-730-730, David Aleano, que es presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Buen día, gente. Te saluda Raúl Álvarez, Ipucú, Apucú, la tierra que le dio nacer a Pablo Venancio Almirón. Igual también. Un saludo desde el Hospital Nacional, Hilda González. Quiero ser parte del sorteo, quiero escuchar una música, muchas gracias. También mi nombre es Cristino Vera Aveiro. Y dice, quiero aportar algunos nombres en guaraní: Yerutí, Ilzapú, Anaí, Panambí, Pacholí y muchos más. Muchas gracias por otro. Aquí dice, hay mucha gente que hace que no entiende el guaraní y que no sabe hablar el guaraní siendo paraguayo, y algunos extranjeros queriendo aprender. Así mismo. Y llegan los artistas aquí, lo primero que le decimos que diga es los haiku. Los haiku. Ya sea. Oye, Y yo creo vamos. que en donde no hay diferencia social es en la reprimenda en guaraní a los jugadores. Pero es de por clase social. Esa grosería que se dice. Sí. Y, casi, como que se dice, inigualable. Sí. Pero además, oigo ya guaraní, el castellano me ya es para mayo, y la guaraní Y yo creo que suena diferente, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, que hay ciertas contradicciones. Por ejemplo, en la gradación también que se le da a lo que llaman el grado, ¿verdad? Y poná, y ponaité, y ponaité, y asá, y poná cocó. Oye, ahí vendinda, se llama. Exactamente. O sea, la gente de distintas maneras, ¿verdad? Le va dando unas referencias extras como para complementar más la idea. Y por ejemplo, si tenía año que está, tenía que era de constructor, tenía facultad, ¿verdad? A su vez, en Batecobe, y poná, ya hace una palabra de patrón, te la ya el con PPA y tal. Pues, la hipogía. Sí. Apucati sí te yo veía. Allá. Pero es una forma. Pero él ya dijo lo que sentía. Claro, y lo dijo en guaraní. y lo dijo en guaraní. Sí. No, es imposible que digas en castellano. En castellano. No le va a salir. Bueno, la pregunta, o no más que pregunta, es la colaboración de la audiencia. ¿Algún marcante que ustedes recuerdan en guaraní? ¿Alguna reprimenda, algún reto de su mamá, de su papá? Que es parte de lo que ha quedado y también nos ha enseñado mucho, ¿eh? O sea, yo era mami te hice por ti. Allá, yo sé, a ver, está liando, ¿Qué tenemos ahora, Luna? Una guarania. Vamos a hacer una guaraña, entonces, por el guaso. Daikatumo ai kobe boshe la nene kawe metere hi ante masebe ahai korei corazón azul shembotaroba nerehea pensano ai guaporando ya neresara y mapashewi estrella mimi piabu batete pujareo mimi va naya bui baisa nerera he iba sereno y hangwa moriré ne mando a mí nera
kuharere ne puede vive na nyembo emi aniang apena tuishaite e kose ayapuma kubu apere nevero haiku wisese hasuruwe sere saraiba estrella mimi te amo y batete pujareo viva daya voy baisha nerera he iba sereno y Los aplausos virtuales para el dúo Borajú de Juan Escobar y Rosalía Díaz León. Esto que es un clásico que viene al caso para la traducción. No vamos a encontrar jamás una traducción literal de esta poesía. Dificilísimo. Sobre todo por la expresividad. Es lo que yo estaba diciendo hace un momento. Estoy loquísimo, diría, pero... no tendría la misma... Mismo, voy a añadir material, se taroite. Hoy sabe antes de itilingo, Tolai, o poi cuarta, Tolai, vos sabés que en España yo escuché mucho que usan. A lo mejor los españoles decían esa palabra, entonces se quedó en nuestra pero cultura, eso es lo notable, que la gente acuda a eso. A lo mejor va a ser menos probable que diga que está loco, ido, tarado, lo que sea, sino que para mí taroba, y suena distinto y en la canción tiene un sentido muy especial. Muy especial. ¿Verdad? Porque estoy totalmente loco. Porque si un caballero como Robert le dedica, por ejemplo, a Luna, por ahí hace. Es lo máximo. Es lo máximo. Sí, bueno, 10 de la mañana con 58 minutos. Robert y Luna, dúo Borajú, tienen un número telefónico para la gente que quiera tenerlos a ellos en festivales o en acontecimientos familiares particulares. El 0976-653-915. Es con Luna. Así Directamente, es, sí. 0976-653-915. Un saludo especial para el muy querido Fidel Chamorra. Felicitarlo porque lanzó ayer su edición 2023 del Festival de los Dúos del Paraguay. Festival de los la Dúos. 10ª edición. Sí. ¿O sabes que es loable lo de Fidel? Tremendo el trabajo que hace Fidel. Y hay que apoyarlo, a Fidel hay que respaldarlo, si no muchas veces económicamente hay que alentarlo para que siga con esto, porque y lento más la pea, petembia apoya, podamos dejar. Vea la festivaleros, es como que pertenece a una clase muy especial de gente que se dedica a la promoción de los artistas en distintos eventos, distintos lugares. Esta gente no por pero ese hecho y el hecho también de hoy tener un medio, una radio que transmite virtualmente y poner todo ese empeño y ese esfuerzo sin tener ningún tipo de retribución directamente del Estado a alguna institución fuerte, le da mucho más mérito al trabajo que hace. Y yo le decía, con amor. Y le decía justamente, le comentaba ayer a Fidel, a ni quién le canguija eso. Porque así como los músicos, ya tengo martes, lunes, y ella ya por ambaya, porque músicos y napeas y para que lleva. Sin embargo, ya hay te llena mamá en David, ya músicos en David, anda ya hay no me piensa ahí, allá. Y es la misma cosa que los difusores culturales, el caso de Marlene Sosa Lugo, el caso de Roxy Álvarez, y mucha gente que trabaja por montar los espectáculos, que no es fácil, tiene su costo. A puro pulmón, a puro pulmón. Y Fidel este año va a homenajear a el dúo Monjeros Torales, el único dúo vigente
con esa cantidad de años. 60 años. 60 años, sí. Y esto va a ser el 26 de marzo, ¿eh? Así mismo. Y también, Miguel, creo que es un buen momento para reconocer también el trabajo de los artistas nacionales, acá en la presencia del Dúo Mboraijú, pero de todos, Areva. El Paraguay todavía yo creo que de parte de sus autoridades indolente. Tendría que generarse más espacios. Existen los medios. Yo suelo decir, siempre tenemos dos poderosas empresas como Itaipú y Yacenetá que les sobra dinero. ¿Y por qué no invertir en algo sano, en algo útil, en algo productivo, como es en este caso el arte, la música, y darle espacio a los artistas? Que estos festivales sean mayormente fomentados, que tengan un mayor soporte económico. Hay veces nadie duda de un artista extranjero, llega acá y lleva toda la plata, y no viene por poca cosa. Acá nos hemos acostumbrado a poca cosa para los nuestros y mucho para los de afuera, y tendría que por lo menos ser igual o a lo mejor para los nuestros. Una vez el día que aprendamos a valorarnos nosotros, vamos a hacer otra cosa. Sobre eso, una vez escuché comentar un artista a Catalino Gil, le decía, ande maestro, la Miami nace y como allá te ves eso allá. ¿Verdad? Cierto. Es tiempo de pausa. Envíen sus mensajes al 0972-730-730. Hoy estamos en nuestra revista de la radio, aquí con Antonio Maluje en Control Central, con Mercedes Pizurno, reemplazando por un día domingo hoy. Allí va. Entonces, al querido Javier Yui, la pausa a la vuelta. La pregunta es, ¿algún marcante? Aquí quiere saber, por la pinta, oyente se enganchó ahora, dice, ¿quién? ¿Quién es nuestro locote? Y acá, el ají. Sí. Andí es ese lugar donde abunda. Sí. Justamente es una palabra nasal, por eso lleva la ndi al final. El guaraní tiene esa característica de cuando algo es oral es ti y cuando es nasal es ndi. Por ejemplo, acá yuquiti. Y es una cuestión interesantísima darnos cuenta que los indígenas, mucho antes de que lleguen los conquistadores, ya le pusieron nombre al antiguo aluque, que era yuquiti. Y fíjate, Miguel, que yuqui. Hoy en día sabemos que el río es salado, que está la compañía Costa Salinares, todos sabemos que ahora es un terreno salino, pero eso no es que vinieron los españoles y dijeron que lindo lugar, vamos a llamarle Yuquiti, era Maoíngo guaraní. Ya pensamos ahí, y esa es una demostración del ti con un nombre de mineral. Y también puede ser Ibijundi, que está allá hacia repatriación, Ibijundi. Como Ju es nasal, decimos Ibijundi, no decimos Ibijuti, no Ibijundi. Y es lo mismo que ocurrió con Kiinde, que quedó en Ki. El guaraní en nuestro ADN como paraguayo. La pausa, a la vuelta, más música, más aquí. Importantísima la presencia del querido David aquí para... Muchas gracias. Igual que nuestros amigos... También, ¿cómo se dice? Exactamente. La pausa. 11 de la mañana con 6 minutos. Hoy hay fútbol también, ¿eh? Orquesta juega contra Encarnación a la final, sí, en Itagua. La transmisión del Cardinal Deportivo, la orquesteño y seis fanáticos de ahí, porque a ver, de concesionero y nada. El orquesteño tiene un amor a su pueblo, a su comunidad. Y fanáticos de qué, Sí. Un saludo especial a toda la gente que a estas horas ya viene llegando para la ciudad de Itagua, a los encarnacenos también, ¿por qué no? Sí. Que decía su presidente ayer en el Cardinal Deportivo, después de 4 semifinales por fin han llegado a una final el día de hoy. Y antes era todo un acontecimiento jugar en el Defensor en la final. Sí. Yo fui a varias de esas finales. Yo fui la B de Concepción. Sí, la B azulada. Sí. Buenos días, soy María Isabel de Miguel Guazú, me encanta el guaraní, muy interesante, quiero ser parte del sorteo. Excelente voz e interpretación, dice para el dúo Mboraijú. Muchas gracias. Ani 70 dije, y porque me cangüe y nepeo y nupata decían eso. Después uno le recuerda a mamá Andeco, me dice ya, pues no, se me presenta ella que anda ya, pues ya que se ve en el lomo, macestillo en el lomo, otro pana de allá, no, la alazana acá. Así dicen ahora, ¿verdad? No, se me ese ya botan de sí, ¿verdad que otro oyente que casi lo mismo dicen de Cangüe y Nepeveo y Nupata Gina de Mita y Suri exactamente ya te de pero yo de caracha de coas ahí yo que sé a ver
Jaime Mandebe. Eres chata, realmente. Pintoresco, ahí Baitego. Un saludo para Embojara David Galeano, también para el dúo Boraijú, en sintonía desde Paracuellos. Diana, Eden, Lucía, Martina, ¿tu mamá? Sí, nuestra familia. ¿Cómo se llama el lugar? Paracuellos de Jarama. Paracuellos de Jarama. Sí. Queda a 15 minutos. ¿Quién es Diana, Eden? Mi hermana y mi cuñado. Eden Yoyito. Sí, Eden Yoyito. Sí, pues acá no pone la coma, pues. Entonces Diana y Eden Yoyito, si estás con la sintonía. Salud. Era mitad y cuando actuaba con nosotros allá en Radio Nacional. Sí. Lucía Martina. Son sus hijas ya, nuestras ahijadas. Y Lucía es Oliver. una y Martina es otra vez Sí, Lucía. Sí. Bueno, Y Oliver, es su hijo también. Eli y Tina. Eli es mi hija. Y mamá Tina. ¿Eli es tu hija? Sí. ¿Cuántos años tiene? 18 cumplió en septiembre. En pasado. septiembre, para. Un saludo Bueno, enorme para ellos. están en la sintonía. Bueno, también desde el lunes. Bueno, muchas gracias. Quiero escuchar. Rombo Itata Garrote Vejina. No, Rombo Ita Garrote Vejina. Por acá. Rombo Ita Garrote Vejina. Eso es lo más suave de mamá. Buenos días. Me gustaría que el invitado nos diga la traducción de la palabra Tebicuare. Ya dijiste, pero si querés repetirla, por favor, Movera. Cua y rig es río, arroyo, cua es lugar donde hay algo y te gente. El lugar donde vive la gente a la costa. De hecho que en la digamos tradición más antigua siempre las comunidades estaban al costado de los arroyos. De allí también que era muy frecuente el uso de la tacuara para la construcción, que después al ir retirándose la gente fue sustituida por el famoso Bocayahue. De por ahí la tacuara ya por la Bocayahue en la hueva. Muchos de los ranchos originantes eran construidos con tacuara, ¿verdad? Veo allá yo cuave y pobre allá. Algunos que tuve chayo estaquea. El estaqueo es el barro que se le ponía allá. A la sisama si te lo veas, estábamos así. Tiempo de mi vida la Peshawá. ¿Verdad que sí? Sí. Maitei, Getavia, Pavembo, Jara, Temicua, Jara, David, desde el Cerro de la Gloria, Miranda, profesor Miranda. Sí, profesor, saludos, Jara Felipe. Lo primero que se le enseña a un turista es la palabra eso es también. Sí. Pero depende de cómo se tome también. Y grande tiene gente que allá, para que no llegue tampoco al extremo de la chabacanería. Eso tendría que tener siempre un límite, ¿verdad? Sí. Porque lo interesante también en el extranjero es el deseo de aprender allá. Sí. Entonces lo ideal sería también que de alguna manera uno tenga la posibilidad de enseñar algunas cosas que de hecho van a ser útiles. Yo nunca olvido a un norteamericano que vino acá, solo contar la anécdota de él vino y lo primero que pidió, allá ya empezó a estudiar guaraní, se enamoró. Él nunca explicó por qué, pero ahorita guaraní. Y vino acá y lo primero que pidió un barrio donde había gente, acá en San Lorenzo. Y se le llevó allí a Upejo tenía a Tijabe. A Pepe me tiene que ir a guaraní, me a Ojobe y Poseajo. Y otra persona que estaba al lado salió y recordando al que se fue, dijo, Pepe fulano Joco, ahí tú hiciste iré. Estaba con unos tragos de más. Y el yankee escuchó tú hiciste iré y pensó que era mucha agua. ¿Y quién es lo que tomó mucha agua? Yo es capaz eso. A Pepe por donde dice, es verdad, ¿qué pasó? Le digo, no, es mucha agua. Le digo, ¿cómo? Y eso quiere decir que estaba borracho. A Carla dice, acá hubo borracho, no, Monbolan de diccionario ese. Esto hiciste caure, esto hiciste lembure, esto hiciste tatar, esto hiciste tronco, y yuru tataje, te mata, mira la borracho ese. Caure, y dice, no sirve ese. No, esa es una traducción espontánea al instante. Y por eso que es tan importante ese hecho de que el paraguayo hable y entiende guaraní. Otros pueden aprender, pero nunca va a ser igual que un paraguayo. Claro. ¿Cuántas formas hay de decir la muerte, por ejemplo? Y la dice hoy la mano. Oye, Jequi, Ñandereya, Opoti, Ocaliú, los Echaví, Buizaguazú, un bollo ya y cupí, heavy pema, se llama y cuchara, Joñan de ya piquete. Para no decir mano. Claro. Otro ahí de la Opuraje no nacional Mesa Ari. Ya, mía, por ejemplo, va a hablar Opuraje no nacional Mesa Ari. Y en castellano murió. O falleció. Pepe. Sí. Buen día. Dice Marón de Llave. Marón de Llave, y sería como una especie de comparación, compararle a alguien con otra cosa, ¿verdad? Que se parece a algo, ¿verdad? Dice
Arasa Retoño Pealía y saludos desde Pilar. Arasa Retoño, A Endógina voy a dejar a David para él un saludo. Ahí está el libro a Aranduriruje. Sí, excelente. La licenciada Silvina Rizuela Cabral de Encarnación está en sintonía. Un saludo a ella. Solamente mensaje de texto, por favor, y está, decíamos, ahora nos saluda Fidel Chamorro, un saludo especial para él también. Sí, éxitos para... Y el número 571, acá ya envía la palabra que ya decía, hasta ahí se puede decir, Bueno, muchas gracias. 0972-730-730. Tenemos 3 libros hoy de David Galeano de su archivo de investigación. Él es presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. ¿Qué significa el guaraní para el paraguayo en época de guerra en Bojara? Y fue el arma de salvación, fue el factor de cohesión psicosocial, así decía un profesor con el que hablé mucho, y era lo que nos aglutinó. A Peñanem Boyoayúa. Allí nos sentimos seguros. Si Estigarribia, en la guerra del 70, ya López llamó a los entendidos como Luis Camino, Natalicio de María Talavera, y les pidió que hicieran un alfabeto. Consecuencia de eso fue el Gabisuí, que servía para burlarse del enemigo. Vos api añarimbaco y arinda yoin o yoguaja anga caí yaguajan bopi. Segundo el caí Venancio Flores en bopi, Bartolomé el Yaguá, la triple alianza guaje. Sí. Y luego Natalicio de María Talavera, guaireño. Sí. Y luego eso, el mismo fenómeno se da cuando Estigarribia, el 28 de mayo de 1933, declara el guaraní como idioma de las tropas paraguayas. Rocasilva Alecao, para el paraguayo de aquella época del joven, ¿quién representa a Moyajara? ¿Qué cosa? La poesía, la música de Rocasilva Alecao. Rocasilva Alecao fue un llamado, no solamente a unos cuantos, fue un llamado al Paraguay a defender la heredad. No era solamente ir a rescatar los restos del teniente Rocasilva, sino que era llamarle a todos y decirle, hay que estar atentos, hay que ir y hay que defender la patria. No fue poca cosa lo que dijo Emiliano. Y era un líder tremendo, Boñegendula Emiliano. Sí. Rocasilva Alecao, aquí en Nuestras Voces del Paraguay, que es una revista convertida en esta presencia en radio de David, de Luna y de Robert. Que paraguayo majema colabora ya amigo ya jeca Rocasilva te cue ya vengane catueteo mi cobarde oyapoa anisene guaykuru o cucaña nerete aje ya xerusese aje ya opa ejaba o xeretara y cupape tamanoye pechabe. Oíramos en peligro seriamente amenazada, hay potabo y serenoy, a servija no hay super. Nay por ahí esta amenaza, Zapucay en la frontera, mi cobarde asesino, Guaycurupe y Jerope. Ya hay pisocato en el charco, tricolor ya me bandera. Ay, bella llego y pa, mi incluso ñamete. Ya pi sorpresa lago, Rocasilva y Mena un Pepe, ya hermano infortunado, Yeyuca Bareyete. Ya venga
cabo collajata ñanguajene allá no me abejo ape más que sea y canguejue y poshune umito ya lo pecueo putareiro amo y te sorpresa ñume de tu gruñe que vacue y por ande ya llegó y apuate a Bencacuro ya yupune hueteri roca silbaru fue y catunte orereno para este sacrificio ore chivana y cangui si la patria y poder hoy me jaixa paraguayo procuraba su servicio como nieto de los López Romanovo Gentilé. Tremendo Emiliano Boyajara, tremendo en su mensaje, en su llamado. Yo creo que él transmitió todo lo que se vivió en ese tiempo. Hay veces, si no encontramos un dato en algún libro, tenemos que recurrir siempre. Y decía, iba subiendo de tono también a medida que avanzaba. A medida que iba, él... Primero el llamado en Roca Silva Recado. Luego la parte dura en Trece Tuyutí. Y en Faro Subimí, ni qué decir, ¿verdad? Una bajada de caña de novela que, como decíamos acá, sí, eso a veces le hacemos escuchar que estuvo del otro lado, más que... Y termina con Pendenarón, donde ella le dice, no, yo estoy aquí de vuelta, a mí que no me macanean no me allá. Presagiando ya inclusive la posible entrega o mala negociación del territorio chaqueño. Que se pudiera. Y vamos a eso acá, el tema. Y que volvía él acá otra vez con la asada y volvía a trabajar acá otra vez de nuevo, ¿verdad? Y Emiliano es una personalidad pero impresionante. Muchas veces la gente intentó solamente reducirle al campo de lo popular, poeta popular. No, yo creo que es un poeta culto que trascendió mucho más allá de lo que cualquier otro poeta en la historia pudo haber trascendido. Porque decir Emiliano, inclusive hasta Emiliano Oré, pues allá. Dejó la Yeroquijá, ya domina Emiliano Oré. Hay la otro y la Epifanio Orema, a veces en la historia. Y qué importante que estos nuevos grupos musicales, así como Moraijú también, porque no cantan la música a lo mejor ya con otro estilo, pero de tal forma que esto perdure y que se transmita y que la gente cante y la gente baile. Yo creo que una de las herramientas o una de las técnicas más apropiadas para enseñar un idioma es la música, es el canto, es la poesía, ¿verdad? Que permite en este caso un aprendizaje mucho más agradable, inclusive. Obrero y Purúa, cuántas canciones, no solamente digamos aquellas tradicionales de tiempo atrás, sino que hoy muchísimas composiciones, muchos grupos integrados por jóvenes tenemos, hay solistas, hay conjuntos, estos festivales como lo del Tacuané, en nuestro caso el Festival del País, vemos en cada uno de ellos criaturas de 5, 4, 10 años, requintistas, cantantes, y creo que esa es una manera de darle fuerza, darle vigor y sobre todas las cosas fortaleza a lo nuestro. Yo no creo tanto en eso de que va a morir todo esto, que va a desaparecer, porque hay una fuerza instalada que yo creo que también se mueve en todo el país en este momento. Hay festivales en todas partes. Y es como que cada día la gente se da cuenta del valor que tiene lo nuestro. Solamente que hace falta una política de Estado también. Pero apenas ya es chaiva. A lo mejor puede haber por allí algo pergeñado. El famoso ahorita a pulmón, no a pulmón. Allí no podemos dejar de mencionarle a nuestro amigo Alfredo Baezgen, que tanto tiempo hizo mucho también, y él siempre decía a pulmón. O en aquel tiempo Mario García Ciani, que se va a instalar. Mario fue tremendo. O Reina Casa, que se instaló por el Chaco ahora, por ejemplo. Y lo de Mario fue a hacer el Festival de Tereré. En Itaquirí. Sí. En toda la frontera el tipo puso una bandera paraguaya. Eso es una cuestión altruista, eso no lo hace cualquiera. Y ahí viajaba a Asia, Europa, África, Francia y compañía. Yo la última vez que estuve con él, antes de la pandemia, 2016, 2017 fue, vinieron grupos de África, trajo grupos de Asia,
Y directo a Itaquiri, ni los hacen en la parada, ni modo que la avión no a Itaquiri para poder llegar a la etapa. Y hacer eso. ¿Te acuerdas del profesor Basalanita? Sí, también. Pero eso es lo que yo digo, que nosotros tenemos tantos promotores o trabajadores culturales, sobre todo la cultura popular, que son los que se convirtieron en el alma mater, en los bastiones de defensa de lo nuestro. A eso hay que sumar, obviamente, a la gestión de tantos comunicadores. Eso puedo resumirlo a tu persona. ¿Cuánta gente hay que está detrás de un micrófono haciendo un programa hoy día? Hubo un tiempo en que esto era corría un cierto riesgo, pero yo me doy cuenta que hoy hay en muchas, yo salgo mucho, viajo mucho al interior. Ahora estamos ya puedo ver en programa guaraní, música paraguay. En la frontera es una cosa que es relevante, vale la pena mencionar, pero insisto, como dijimos acá, a pulmón. Eso tiene que ser parte de una política de Estado. Bueno, otro mensaje, Carumbe, Tortuga. Sí. Yaguamonda, veamos ya Yaguamonda, antes de olla, ya joven de olla. Hace poco se viralizó el perro que le robó al delivery su entrega mientras él tocaba el timbre. Sí, ahora llegó a Monda. Ahora llegó a Monda acá, dice. Hoy llegó a Jasú, llegó a Pirú. Sí. Bueno, muchas gracias. Tuixeiteta Tare, Acapojire, allá. Oña Pintoná. Sí. Y Cumbe Paité, Julano ahí. Sí. Bueno, muchas gracias de Luque también. Manon de Yahvé significa nadie como tú, mi aporte. Marcial Duarte, muchas gracias. Y para doña Apolonia, que está... pasábamos el día sábado su grabación, la explicación de Ñemungueta Ocara. Qué linda versión, Eso es justamente lo que estamos hablando, Miguel. Hay tanta gente que produce y que produce con calidad, que lo que normalmente yo digo que faltan más espacios, ¿verdad? Pero de que hay gente que produce, hay mucha gente. Un fraternal saludo desde Villarrica, excelente, me gustaría participar del sorteo de los libros. Una pregunta, cuando nos referimos a nosotros mismos usamos se. ¿Por qué se usa se? ¿Por qué no se usa se? O sea, como los argentinos, che, suena mejor, dice. No, el correntino, por ejemplo, dice... Claro, ellos dicen che. Eso se llama regionalismo. Sí. Es la misma cosa que cuando hablamos castellano, y ustedes que tuvieron la experiencia de estar en España, ya pronuncian la Z, le quitan la lengua como corbata más o menos allá. Zapato, la C sí. Se pronuncia, o sea, yo cuando decía, acá digo gran C, sí. Y allá gran C, claro. Que decir. O sea, se aprende, nosotros tenemos esa capacidad de aprender y hacerlo bien. Y eso justamente, el hecho de tener esas variaciones regionales son unas formas dialectales de la lengua. Y eso ocurre con el guaraní acá, en Corrientes y en Bolivia. En Bolivia, por ejemplo, le ponen el acento llano. Ellos en vez de decir burubicé, dicen burubisa. En vez de decir, por ejemplo, iwibobo, dicen iwibobo. Capirenda, dicen capirenda. Pero se entiende ya, el acento lo que cambia de lugar. Sí. Y son variedades del guaraní, ¿verdad? Así como ocurre con el castellano, con el inglés de Inglaterra, el inglés de Estados Unidos, de Australia, tienen sus diferencias. Se entiende, pero sus adaptaciones locales, así mismo. Bueno, vamos con la música. Dúo Moraijú, aquí. Ellos son no solamente pareja en el canto, son pareja matrimonio. Y después va a comentarnos el milagro de la Virgen de Cadacupé, Luna, Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Que sí, ella tiene la culpa, siempre digo. No sé si la culpa o... Doña Genduvina. ¡Polquita! Hoy viene Tajipote, Pesaro Maputanga. Hoy viene Japapona, Parupicabu. Hoy viene Cuba y Lupu, Oga está aquí. Mamá mira mi vida y buja pura hey se puya window jaibe u pese para waibi umiesere mi panami onyuamba ame kulandrillo ita hembero yerei ya te pete interi kuho weho gasi y arikatu ipote agua petri wasu ay vilinya na busu yuiru piaku se vaya bien
hija cuanguene muangau para mi jovilasu o bebé ñemi hoy me descubrirá y o para pilla y tipo e ir a ono va tere o mulea au pilla na hoy fuiste a juego hoy me deja papona kubitu seruba amambaina kwa oweruba karuro sapona hoy me llevo yo a mi kwa wiuba inya kalia weruba kabusiha yagwa y antes se viaja upese vaya a Cuba hoy viene la busa voy peñuremos la timba te oye yo ya sabo y ñangue coi y a base se ve no y se le da mi pona y te hoy me se le envía el jugo se le ya se va a ver se le juro enteri a el jugo y sai chupe el tiempo jato y coña la cabra para ti ya te lo va o mosa y anda y gato y ya yoko nahi ai te la mano mombrete newi ahanero hesani se acabe lo huele cuba amo me avesa ho varo hesa no ai Aplausos virtuales, Enrique Torres, Eladio Martínez, Ceballemí, dedicado a Whitney, ¿verdad, este maestro? Sí mismo. Espectacular, qué linda interpretación del Luan Borefu. O por ahí, cuau, por ahí ponemos. Y la gente que quiera contratar es importante, pero es importante que vayan a la 0976 653 915. Ellos son dos, tienen equipo de amplificación, cumpleaños. Aniversario, bautismo. Boreju es el nombre comercial, vamos a decirle, y voy a aprovechar a saludarle a Virginia Alzamendi, a nuestro compañero que siempre nos acompaña. Hoy tienen su actividad ellos. Hoy tienen su actividad, por eso quería aprovechar antes de marcharnos, ¿verdad? De hacer la invitación a todas las personas que quieran a ir a colaborar, a pasar buen momento. 30.000 guaraníes la adhesión, es en la Asociación de Músicos Luqueños. En la Asociación de Músicos Barrio Julio Correa. Así mismo, están todos invitados y nosotros vamos a estar ahí cantando también, así que nada. ¿Es almuerzo? Es almuerzo. Almuerzo con música en vivo. Show bailable. Asociación de Músicos Luqueños, Barrio Julio Correa. Es la primera actividad de una entidad que tiene mucho movimiento, y ellos los luqueños ayudan mucho. Y siempre tienen sus encuentros, ya sean los poetas, los músicos, en fin, y es importante. Constantemente ellos están haciendo actividades. También. Sí. Sotero Villalba, papi. Tema. Bueno, vamos a la pausa y después aquí un oyente, estamos reunidos en familia y quiero que explique, dice Boejara, qué significa Paraguay. A la vuelta de la pausa. ¿Cómo no? Mejor, 11 de la mañana, 32 minutos. Como por ejemplo, jugamos la cuñata y cuida ver luna, robo pura eso es la que puede la eleveta allá. Apea pura gente por vaya pea miña andua. De yo ya hay hoy. Pepe de hoy que tú ya has jugado de niña de la pizza. Jamora y juego era Bora y juego era la por la bona y que grana. Roger, un saludo especial. Rombo Jesai, Yuta Hinai también. Sí. Otro mensaje, envía la fotografía. Interesante, aprendí muchísimo del idioma guaraní el día de hoy, dice un oyente. Bueno, para la gente que se va sumando, explicábamos Paraguay. Sí. El nombre de nuestro país. Es Paraguay, que hasta ahora se dice hasta Paraguay, pero yo insisto con eso porque la gente que habla guaraní dice Paraguay. Y es para es mar, gua es lo que desaparece, o gua. Ambos allá, Irupeme, y es un movimiento lento que es distinto a Ocuá. Ocuá es Ojoa, pues dice vía, llegué será bebé. Y el Oguá es Behuemí. Por eso se habla de un proceso. No es que el mar desapareció de segundos. Millones de años. Llevó su tiempo allá. Japeape, Guaraní Cuerango, oye Sareco, te Sareco. Veía lo que ocurría y nominaba. Por eso
Acá vio en Bocayate, acá vio Yaguareté. Allí vio el mar que desapareció. Fue un proceso lento. La misma cosa, un dato, el río del mar que desapareció. Hay otro dato interesante. Nosotros decimos Amambay hoy, y es Amambay. Claro. Amá es la lluvia. Como Amá tiene la M, que es nasal. En guaraní, pues, cuando yo quiero indicar algo que acaba, que termina, puedo usar pa omba. Cuando es una palabra oral, le digo ocarupá, jaojo. Pero cuando yo tengo una palabra nasal como se, digo osemba, chupe. No digo osepa, chupe. No digo onguajepa, sino onguajemba. Y como allí entonces amá, yo digo amamba, amá o pariré. Y es lo que se yergue, lo que se levanta. Si Al terminar el agua sería. La planta que crece después del agua, de la lluvia. La lluvia, sí. Claro. Y yo, por ejemplo, le digo a Robert, eñembó, Robert se va a poner de pie. Aparte de significar agua, es estar parado, estar parado. de pie. Oñembo, Claro, eñembó, oñembo, erguirse, ¿verdad? Otra cosa es que es también persona o gente. De allí decimos era y, rique, y está la al final. Depende del contexto. Quiere decir planta, caranda, guapo, curupa, amba, ¿verdad? La al final. Y también significa río en acara, yatita, la al final. La tiene como mínimo 5 acepciones, 5 valores semánticos, que solamente nosotros entendemos. Esto para que yo le explique a una persona, a un extraño, que es eñembo, jagueruche, ¿verdad? Claro, acá nosotros no entendemos, pero peteín, Sarambío ya le va a costar mucho. Y por eso que es lo que estábamos diciendo. El aprender a hablar guaraní, como lo aprendimos nosotros, sin ir a la escuela. Porque ir a la escuela es complementar nomás lo que ya sabemos. Nadie fue a la escuela a hablar. Si ya habló guaraní, continúa hablando. O sea, ahí se puede justificar por qué leemos y escribimos poco el guaraní. También. Porque aprendimos a hablar, a escuchar más, ¿verdad? Y, la transmisión oral. La tradición oral, la enseñanza es reciente. 1944 de Cula Rosa empieza a enseñar. Todavía no hace ni 100 años. Pero oficialmente empieza en el 94. El guaraní hizo un proceso al revés. Empezó en la universidad y terminó su primer grado en el 94. ¿Verdad? Y ahora recién, estamos en 94, ahora estamos por alcanzar 30 años que le está enseñando. Tenemos que entender también que es una transición, que esto no se puede dar por un salto y todo el mundo mañana habla guaraní. Pero necesitamos ese tiempo y sobre todas las cosas en ese planteamiento que hiciste del nombre del programa, el ADN. Allí yo creo que está la razón, Miguel y Luna y Robert también, de Ñandego Peñanderoga Pellecuama, de Ñande Siri Espribe Mahendú, y son dos idiomas tan distintos. Si me permitiste ver un ejemplo. Toda la vida, si ustedes crecieron hablando guaraní, hasta los 5 años, de UP guaraní me conjugación re yaput tenondeo tila de cambia de a guatá upei re guatá o guatá a pires a castellano ve a castellano da la guata no camin a lo que en guaraní varía al principio. Por 5 años la mente se acostumbró a eso, pasa al castellano y allí recién va a aprender que en castellano existen sufijos, que las variaciones se dan después. Por ejemplo, a cualquiera de nosotros nos resulta fácil hacer una traducción del castellano al guaraní, es lo que llamamos los adjetivos. El adjetivo calificativo en castellano tiene 4 formas, depende de si es singular o plural, masculino o femenino. Alto, alta, altos, alta. Pero guaraní me ibate. Viene un extranjero, fácil para él aprender guaraní, pues ibate va a decir, no se va a preocupar. ¿Quién es el que sufre? El mitaí guaraní hablante que no le enseñaron que es alto, alta, altos, alta. Por allí es que nosotros tenemos este problema de concordancia, pero no por culpa del guaraní, es porque no se nos enseñó correctamente castellano. Ojo con eso. Pues la fácil es decir, no, la culpa del guaraní. El guaraní no tiene culpa. Enseñémosle bien castellano a una persona y va a hablar bien castellano. Pero no porque habla guaraní, habla mal castellano. Habla mal castellano porque no se nos enseñó bien el castellano. Y un ejemplo más. Sin problema, Monbirí bien dice, desde lejos. Pero dice Monbirí, lejos, vive desde. En guaraní, posposiciones. Lo que en castellano es desde, lejos. En guaraní es lejos, desde. Si yo le digo a alguien, ajá, ógape. Ajá, voy. Oga, casa, pe, a.
Voy casa A, decimos nosotros. Ya llevo guama, pues. Sí. Es fácil para un paraguayo decir, yo mina pues, pasame el papel que dejé sobre la mesa. Fracciones de segundo para usar 2 idiomas. Con facilidad, y nadie fue a la escuela para aprender eso, ni en el colegio. Eso lo aprendimos en la casa, en el barrio, con los amigos, con los vecinos. Así hemos aprendido. Por eso que está en ese ADN, probablemente, sospechosamente, se hereda. No quiero decir genéticamente, pero hay una fuerte marca de herencia cultural arraigada profundamente en el paraguayo. Bueno, estamos con... Aquí dice que significa... No, para ti... Yaguañu Pajaje. Ya hoy vamos ahí, ¿no? Ve Yaguañu Pajaje. Bueno, qué bueno estaría... A ver un poco qué dice este mensaje. Que escuchemos... Bueno, que quiere programas diurnos. Nosotros somos nocturnos, de la madrugada. Río Mondaje. ¿Qué significa el río Mondaje? Mondaje es el nombre de un pez. ¿Sí? No viene de Mondajá, claro. Es parecido. Por eso decía, los nombres de ríos y de arroyos siempre están vinculados. El guaraní tiene que ver. Ve y nombra. Guaraní, el indígena no miente. O sea, él observa y dice... Entonces, mondá, porque habían los peces llamados mondá. Pirapé, porque el pirapé es el salmón. Getabe, pirapé. Yatitá, yatitabe, getabe. Yabeví, yabevirí. Surubí, surubí. Butú, butubí. ¿Verdad? Esto que decía recién lo de Mbocayatí, Agüeytí y compañía, esas variedades vegetales existían, que hoy no existen, ya un problema hoy. Pero existían. Existían. Acá, por ejemplo, vos tenés el barrio... Guasubirá mismo decía. Guasubirá. Sí. Guasubirá es una variedad del guasú, del venado. Sí, del venado. Hay varias clases. Es lo mismo que en el Brasil, para no perder de vista. Itá, maná, ti. Ellos escriben con la Y. Itá es piedra, maná de forma irregular, ti el lugar donde abundan las piedras deformes. ¿Verdad? Maracaná, el nombre del Itamanatí. Sí, ellos dicen Itamanatí porque no tienen la Y. En el castellano y en el portugués no existe la Y. Entonces le sale la Y. Así como un argentino te dice Isirí. O Ipacaraí, es I. Bueno, el caso de Maracaná, que es un nombre guaraní, el más grande estado del mundo, tiene un nombre guaraní. Acá, ¿cuántos lugares se llama Maracanaí? Y el último, ya que quería relacionar con Guasubirá, el yacarepaguá. Hay yacaré overo, yacarejún, yacarepaguá. Son variedades de la especie yacaré. ¿Verdad? Y eso está en todo el territorio. San Martín, con el respeto de los hermanos argentinos que nos escuchan, nació antes de la guerra del 70. Y nació en Yapeyú, que era territorio paraguayo. Y Apeyú es hoy. Y agua, apé, superficie, yu, dorado, dorada. Hay unos camalotes de ese color, uno mira a la tarde, brilla. Y el guaraní descriptivo, y Apeyú. Con el tiempo que es Apeyú. Bueno, vamos a la música con el dúo Morajú. Y, como decíamos, tenemos 3 libros, 0972, 730, 730, el guaraní en nuestro ADN, el día de hoy. Shambojera la cautiva, hoy coreña putimbe. Samuyare yatapu, akanundu shenya nova. Morai kushu perekova, arema inyunga tupu. Serenduna la cautiva, sereno itahane pupe. Ani umika core sufrir, se cuelga tu leí, y pe amba en Brasil. Ayora bonde cupewi, pe hoy cobaneña puedi. La cautiva. Nerenda guare copa. Ya bebe katuraisha ya hupati noi me haisha shere ko hamon mure aninte kere brasu tera piquero pitaba nete ko se angayara de kubanya pitimbu nere gente a que apago haeva
hoy me le pico y cobeba se corazón ya a mí desde niña huirei de con de jaular guape merece mi serenate de yara huiro ñomi. Hakunya y Pujata Bambora el Juay Guaselva se corazón no te va que se hizo Bambora el Juay hoy coja se putu mantele hija el cupape de una vez en ay pepope se bello. En nuestra radio revista el día de hoy, supliendo al querido Javier Yui, La Cautiva, Emiliano Oreje, con Larramendia en la autoría, Roberto Larramendia. Y esta forma de expresar La Cautiva, y tampoco tiene una traducción literalmente en el castellano. Ese no tendría la misma dulzura. No, jamás. Siempre en todo esto que estamos escuchando, lo que podemos finalmente constatar es que esas traducciones por eso directas son imposibles. Imposible. Y si es que por eso insisto yo con el tema de la expresividad. Cuando decimos el dulce y expresivo idioma guaraní, no decimos en balde, es cierto, así mismo. 0976-653-915, el número telefónico del dúo Mboraijú, que en la traducción sería... Dúo Amor. Dúo Amor, sí. Así mismo es. Bueno, Gente estaría pensando, ella por la... Ahorita la... Ay, yo creo allá. Hermoso nombre. Va acorde con lo que somos, ¿verdad? Como pareja y nada. En este tramo... En el canto también. Se nota el amor que le ponen al canto, ¿verdad? En el tramo final de nuestro espacio el día de hoy, esta radio revista, el logro de la semana. Hemos leído, hemos visitado la página del Ateneo con respecto a la exclusión del guaraní de lo que sería la admisión a los bachilleratos técnicos. Bueno, salió una resolución ya a finales de diciembre, donde, entre otras cosas, saltó que ya no se iban a tomar los exámenes de guaraní. Entonces, como de costumbre, comenzamos a recibir pedidos de mucha gente, reclamos, porque lleguemos a guaraní, y hicimos un comunicado. Ese comunicado llegó al Ministerio de Educación y tuvimos la inmediata respuesta de la directora general de lo que es el tercer ciclo de la educación escolar básica y nivel medio, la profesora Norma López Rolandi, y ella inclusive llegó hasta el Ateneo, estuvimos conversando, nos explicó que en realidad no solamente se va a eliminar de hecho el examen de guaraní, sino que todos los demás exámenes ya no se van a realizar, los exámenes de admisión. La idea es que el estudiante por libre elección pueda llegar al bachillerato técnico. Y otra cosa que nos explicó es que de 600 colegios solamente 20 estaban tomando el examen, y que la intención hoy día es directamente eliminar los exámenes, que la persona, para los colegios técnicos. Los colegios técnicos. Sí tenemos que seguir luchando, Miguel, por el tema, por ejemplo, de lo que decía yo hace rato, la equidad, la carga horaria igual, el mejoramiento de la enseñanza en los programas del Ministerio, a la actualización de los contenidos, usar hoy que tenemos varias plataformas tipo YouTube y otros que hoy ya están disponibles. Las criaturas hoy usan un teléfono, tienen una computadora. Hoy tenemos, por ejemplo, ya un traductor de Google, tenemos Wikipedia en guaraní, tenemos el navegador Mozilla traducido al guaraní, que son todos trabajos también, así como dijimos hace rato, hechos a pulmón. Y lo ideal sería ir caminando allí. Vivimos en dos mundos. Una parte muy importante de nuestro tiempo vivimos en el mundo virtual,
y la otra en este mundo real. Entonces, la idea es que el guaraní crezca en las dos partes. ¿Y qué en particular tiene como tarea el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní? Y nosotros apostamos a algo muy importante, que es la formación de las personas en el conocimiento del guaraní. Es muy valioso, tremendamente importante, es cuando cada paraguayo dice que le gusta. Pero también necesita de unos recursos que le permitan defender una causa con mayor solvencia. Entonces lo que nosotros hacemos es prepararle. Y parte de lo que estuvimos conversando acá tan amablemente contigo en tu programa, Miguel, es lo que nosotros le transmitimos a nuestros estudiantes. Y le damos así como unas herramientas que puedan ser esas herramientas útiles a ellos en ese proceso de afianzar el guaraní. Tenemos que empoderarnos. Y en la medida que tengamos nosotros ese sentido de pertenencia con respecto al guaraní, obviamente vamos a tener mayor capacidad para decir por qué me gusta, por qué tengo que defender y por qué tengo que seguir difundiendo y fortaleciendo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la mamá no se plague más para completar la tarea en guaraní del alumno? Y allí está, porque llega, ¿verdad? Claro. Ustedes, ¿Sabes qué es lo que pasó, Miguel? Y que es importante, por eso me parece tan interesante lo que estás planteando. O sea, en todo el trayecto del programa, muy, muy agradable. ¿Por qué ocurre ese problema? Pues resulta que los papás y la mamá no estudiaron guaraní. Por eso. Ese es el problema. A guaraní hoy que era móvil. Claro, pero hay el libro con hija mía, entonces yo que fulano de esa misa luego también cuando hubo el cambio de el currículum, de dejar la J, sí, las letras, ¿verdad? Yo por ejemplo soy de Umaguaré, escribo todavía con la JH. Sí, con claro. la JH. Por eso digo, pues tendría que, nosotros habíamos propuesto crear una especie de escuelas de ayuda a los padres. Padres y familia que por algún motivo no pueden acompañar a sus hijos, a sus hijas en ese proceso, que hayan instituciones. Nosotros nos ofrecimos siempre para hacer ese trabajo, lo hacemos en muchos lugares, de manera que esas criaturas no se sientan solitarias en este proceso y que los padres también se sientan útiles. Claro. Es decir, no ver esto como una especie de tipo Teyuyagua, un monstruo de 7 cabezas, ¿verdad?, de perro, sino que ver esto como parte de una cuestión que es muy nuestra, acostumbrarnos al guaraní y tener ese orgullo de todavía hablar una lengua que 11 millones de guaraní parlantes se calcula que hay en el Mercosur, de los cuales casi 8 millones estamos acá. Somos el epicentro, somos una nación, tenemos identidad. No somos como cualquier otro país que no tiene la misma identidad que nosotros. El orgullo, imagínate lo que fueron, ahora se está recordando a las enfermeras de la guerra del 70 en la batalla de Pirigüey. Me oñé alemán, no oñé castellano, me oñé un bojo ahí mi brasileño, que era guaraní, me oñé, los mitaí que murieron en el costaño, hablaban en chino, hablaban en inglés, eso hablaban guaraní. Entonces, de allí venimos nosotros. Venimos de Emiliano, venimos de Trece Tuyutí, venimos en Nanagua. Ese es nuestro origen. Y eso es lo que nunca tenemos que perder de vista. No es vivir del pasado, es siempre recordar el pasado para crecer mejor en el futuro. Y de eso nosotros dependemos. La función del Ateneo, muchas veces es una función incomprendida, pero al fin y al cabo sirvió para nosotros formar 30.000 profesores gratuitamente para el Estado paraguayo. Nunca se nos hizo, tampoco pedimos, y nunca dejamos de pagar lo que teníamos que pagar por esa formación. Hoy en la frontera hay una bandera paraguaya, y cuando fuimos te doy un ejemplo nomás, en el 94-95 fuimos por primera vez a Pedro Juan. Te muestro cuatro dedos, 4 profesores de guaraní. 10 años después, 400 profesores de guaraní, que hoy levantan una bandera paraguaya en la frontera, que hoy hablan guaraní, que hoy enseñan guaraní. De eso se trata, de fomentar el amor a lo nuestro. Por todo lo hablado, y ya para ir despidiendo, al margen de lo que conocemos por la historia del guarango, Anieñe Eti, no hables o no, si hablas sos a lo mejor de un estatus social muy bajo, ¿qué representa finalmente el guaraní para el paraguayo Moyejara? El guaraní es nuestra identidad, es la razón de ser que tenemos nosotros. Allí se resume toda nuestra historia, nuestra realidad cultural, nuestra realidad social. Vivimos
en guaraní. Es como si fuera que el guaraní forma parte hasta de nuestra sangre. Y cuando hay veces estamos hablando castellano inclusive, no va a faltar lo que dijimos hace rato, que el guaraní nos da una especie de zancadilla y nos dice, ave mejina, vení, decirle que qué pío querés. Ese es el guaraní. Ese guaraní que está presente en, por ejemplo, vení un poco. Va a ser yo un poco, entonces yo para un poco en guaraní, el domingo, pero yo mi ya tengo un poco. O el famoso sique, ¿qué es lo que es sique? Sique no es nada, pero guaraní me catú, o catú, vino sique. A la sique de dicen va castellano, pero pega guaraní en castellano. Entonces, el guaraní está presente hoy, no es una cuestión histórica o de museo. El guaraní vive y va a seguir viviendo. Gracias a los amigos como Mboraijú, gracias a un comunicador como vos, Miguel, que desarrollás tu programación en guaraní. Apenas tu chamba, upeare no mano aino, talgo de guaraní, y con idioma no hanguachaina. Vamos a una música y mientras él va buscando en su repertorio de poesías para despedir después en guaraní. Entonces vamos a despedir al dúo Mboraijú. Gracias Luna, gracias Robert. Después vamos a ir a lo de Virginia. Se Mboraijú mira de dilema, añaño activa pese corazón hasta perere, nienda papá y un pero la hija de barandebe, el pollo conmigo me ponga vive ese año. Acuine purane maranga tuye pibero guaisa, dale sayo ye pues guareo papa pose, anata y serete yo piva el maite vivema. Yo esa lleva o ese wi se cambayo para anega tande catumo ay la cereza la iba sin de wi no se anga pa mi doy como ay ne va erori ñaño pe lleva una be guari señale mora y como que yo he me ma va ya sa puesta y pa huye. Acuine purane maranga tuye pibero guaisa, Teresa ya pues jefe guareo papa pose, angataba y serete yo piba umaite vivena, lo esa lleva o ese wi se cambayo. Para anega tondica tumo ay la cereza la iba sin de wi, no se anga pa viendo llevo mo ay ne maerori. Yo pe llevo una mabe guara y se ne mora y como que yo he me mababi allá sa cuenta y gua huye. El aplauso virtual para el dúo Mboraijú. Decía ella, amor, Luna, muchas gracias por la presencia. Saludos antes que termine todo. Saludos a Capiatá, a la familia Dávalos Cutier, a Jenny, feliz cumpleaños. Un beso enorme a Emma Cecilia, nuestra hija que nos está escuchando. ¿Ella tiene cuántos años ahora? 3 años tiene. 3 añitos. Ella tiene la guitarra también. Tiene la guitarra, ¿eh? Sí, pura gema, ¿eh? Sí. Para Emma, entonces un saludo especial. Está escuchando la radio. 0976-653-915. Ellos van ahora al Festival de Virginio, de los músicos luqueños. Sí. Éxitos por ahí. Muchas gracias por la presencia. Y decíamos, vamos a despedir antes los ganadores de los libros que vamos a dejar aquí en la recepción de la radio. Bruno Báez, terminación de, en este caso del número telefónico 931. Bruno Báez, uno de los libros Diferencias Gramaticales. María Isabel López, también, y Juan Alberto Yegros. Pueden pasar por la recepción de la radio para retirar los libros. ¿Voy a dejar? ¿A ya entender? Debe que tú. A peteñe botellas a cuevo. ¿Y que tú? ¿Y que tú? De paso le saludo acá al amigo Tony Maluje. Sí, no sé qué. Está en la medianoche, está batiendo récord acá. Apenas de ir a ver. Taneco, por ahí te, paje que te tía, ha ese mi mañana va shabakwaraje bewe katu ñapuise y witu piro y witu tandajo y kangimi wira mimi pura hei de apisa tombo jori ha ibotu paisagua tombo yegua deresa arapiajungo y pona dai pori mboyo yaha ha mañana ibate y vagaremo morao que aguille reiko yeireko ara. Oye, tenemos ahí, Miguel. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Mercedes. Será hasta el próximo día domingo, ya con Javier Yuy aquí, en esta revista
que va a ojear seguramente sus páginas para traer más cultura y más música. Muchas gracias. Vamos con Marquito de Brix. Cerucero, Agüey.